SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al programa Voces Académicas del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, ya desde este semestre todos los viernes a las 17 horas. Hoy día tenemos invitados muy interesantes, muy provechosos, sobre todo con el contexto de pandemia en el que nos hemos encontrado este año, y quiero dejar en primer lugar, le ofrezco la palabra a Sándor Mulso Flores, presidente del Sindicato de Docentes, para que nos cuente quiénes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros tres expertos fundamentales en este tema de la pandemia, a la doctora Carola Hott, con su especialidad en virología, al doctor Mario Calvo en epidemiología y al doctor Miguel Barría de inmunología. El tema de hoy día es el SARS, CoV-2, ¿no es cierto?, que produce esta enfermedad que todos conocemos, el COVID-19, y nosotros la llamamos este tema hitos y hechos. Este programa tiene dos finalidades: es hacer partícipe a toda la ciudadanía que nos está escuchando, desde la universidad, en particular a toda la gente de la región, estudiantes entre ellos, desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, de los expertos, que tienen la palabra y que tienen los hechos de cómo esta pandemia está tomando lugar en nuestro planeta. Y dicho eso, le agradezco entonces la participación a la doctora Carola Hott, al doctor Mario Calvo y al doctor Miguel Barría. Y ahora le paso la palabra a don Rodrigo, que él va a dirigir un poco y moderar la discusión de lo que vamos a tratar en este tema. Muchas gracias. Hemos preparado algunas preguntas que algunas van dirigidas en primer lugar a uno de los invitados, a nuestra invitada Carola. Sin embargo, la idea es que, por supuesto, como en todos los programas de Voces Académicas, se puede abrir el diálogo. Primera pregunta para Carola Hott, bioquímica, doctora en ciencias, mención biología celular y molecular, del Instituto de Microbiología, ¿verdad? Clínica, sí. Clínica. Microbiología clínica. ¿El SARS-CoV-2 es más contagioso o es igual de contagioso que otros SARS que conocemos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a quienes nos escuchan también. Creo que esta instancia es de suma importancia para reflexionar sobre nuestro rol y nuestra responsabilidad en poder controlar esta pandemia, que, como sabemos, en nuestra ciudad estamos, ¿no es cierto?, en etapa de cuarentena. Por lo tanto, el mantener vigente estas temáticas es de suma importancia. Así que agradezco el espacio y agradezco a Sándor que nos haya invitado. En relación a la pregunta, efectivamente, los coronavirus son una gran familia de agentes virales que afectan a animales generando cuadros respiratorios. En ciertas oportunidades se han generado saltos de especie, que es cuando el virus adquiere la capacidad de infectar a una especie distinta a la que normalmente infecta. Y cuando este salto ocurre de animales al ser humano, se llama zoonosis. Y eso es un poco lo que ha ocurrido con algunos virus, entre ellos el SARS inicial, que fue en el año 2002, después el MERS, que es del Medio Oriente, que fue en el año 2010, y generaron, cuadros bastante severos, con una letalidad alta, pero bastante controlados en cuanto a la contagiosidad. Sin embargo, ahora, recientemente, en el año 2019, emerge el SARS-CoV-2, que tiene una letalidad, ¿no es cierto?, bastante alta, pero también una gran contagiosidad. Y eso es lo que principalmente llama la atención. Existen muchos estudios, gran cantidad de evidencia científica que se ha desarrollado a nivel mundial producto de esta pandemia. Y algunas de estas evidencias respaldan un poco que efectivamente el SARS-CoV-2 tiene una mayor contagiosidad. Y eso se da debido a que
este tipo de virus utilizan un receptor para entrar a las células que infectan, el receptor AC2, ¿no es cierto?, que está en gran cantidad de células y lo comparte incluso con el SARS normal. Sin embargo, este COVID-2 tiene la particularidad de interactuar con otra proteína, una furina, que funciona como una tijera y que corta al receptor AC2, generando una mayor interacción con el virus. Eso facilita la entrada del virus a la célula y sin duda que estimula una mayor replicación del ciclo viral. Y por eso es que el SARS-CoV-2 va a tener una mayor velocidad de entrada y de replicación que el SARS del 2002. Entonces, esa evidencia científica respalda que este virus efectivamente tiene una mayor presencia, ¿no es cierto?, una mayor tasa de replicación, por lo tanto produce mayor número de partículas virales. Otro estudio demostró que como mecanismo de ingreso al organismo es la vía respiratoria. Sin embargo, se demostró que el SARS-CoV-2 tiene una mayor afinidad por infectar las células nasales, ¿ya? Entonces, si sumamos esta alta tasa de replicación y a infectar las células nasales con mayor predilección que la nasofaringia, que también infecta, vemos entonces que la nariz, ¿no es cierto?, se transforma en un foco de gran cantidad de producción de partículas virales. Y esto nos lleva a algo práctico, que es las medidas de protección. Y que tantas veces tenemos que estar corrigiendo a las personas que muchas veces no usan adecuadamente la mascarilla, dejando la nariz fuera de ella, o incluso la usan en la zona de la pera, totalmente sin utilidad. Por lo tanto, acá es donde es importante reforzar a la comunidad el correcto uso y permanente uso de la mascarilla, que es el principal mecanismo que tenemos en la actualidad para poder controlar la diseminación de este virus. Y de esa manera protegernos. Además de ello, el lavado de manos frecuente, con agua, jabón, y si no es posible, alcohol gel, y respetar la distancia mínima, ¿no es cierto?, de 1,5 metros como distancia física entre las personas. Así que eso puedo contarles por el momento, no sé si respondo bien la pregunta. De todas maneras, creo que fue súper importante el entender el mecanismo por el cual, al menos a mí me fascina, de entender el mecanismo por el cual este virus entra tan rápidamente y tan selectivamente al epitelio en ese mucofaríngeo, que es impresionante. Bueno, pero tenemos que recordar que este receptor está en otras células. Este es el mecanismo inicial de entrada, pero también hay evidencia que ingresa al sistema nervioso y también que se disemina en otras partes del organismo, donde claramente se relaciona, después lo va a complementar el doctor Calvo, que es infectólogo y que obviamente se relaciona con la sintomatología que muchas veces presentan los pacientes. Una pregunta ahora para doctor Miguel Barría y doctor Mario Calvo, si se pueden complementar sobre una de las cosas que ha estado en discusión durante este año. Bueno, Mario Calvo es médico internista, infectólogo, Miguel Barría es bioquímico, doctor en ciencias, mención inmunología. Y la pregunta para ellos, ¿la inmunidad de rebaño es algo que se ha visto funcionar? ¿Existen ejemplos en el mundo? Entonces le abro la palabra primero a Miguel Barría del Instituto de Inmunología y luego a Mario Calvo del Instituto de Medicina. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada, al sindicato. Creo que es importante esto de poder compartir un poco lo que cada uno de nosotros conoce o que se maneja, para ayudar a controlar un poco la situación de pandemia que estamos viviendo. Hay muchas cosas que se dicen todos los días, hoy día con todo el sistema de las redes sociales, cantidad de información y la gente muchas veces lo toma como cierta. Yo creo que eso hace que, digamos, aquellos que sabemos un poco cómo funciona, que estamos relacionados en ciencia, también hablemos, porque si no quedamos callados, la gente que le gusta aparecer en las redes sociales va a ser la que va a decir cómo funcionan las cosas. Bueno, pasando a la pregunta que se hace respecto a la inmunidad de rebaño, partimos inicialmente con
en muchos lugares del mundo se pensó en utilizar la inmunidad de rebaño. Rápidamente, y algunos lo prolongaron un poco más allá, como en el caso de Suecia, pero otros revertieron rápidamente la situación. Creo que fue en el Reino Unido que igual inicialmente se pensó partir con la inmunidad de rebaño, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era una opción. ¿Qué consiste esto de la inmunidad de rebaño? Un poco en términos generales es tratar de que se infecte la mayor cantidad de gente posible, cosa de que posteriormente adquiría naturalmente a través de la infección del virus, ¿no? Ahora, el tema es que la infección en un porcentaje importante genera cuadros respiratorios muy graves y que necesita la prestación de servicios médicos que no la tenemos disponible como para atender a todos los que se van a enfermar. Y por lo tanto, si no reciben los tratamientos adecuados, la persona va a terminar muriendo. Claro, escuchamos también que algunos presidentes dijeron, bueno, ¿qué más será que se mueren unos cuantos? Creo que eso es tremendamente grave, porque en el fondo es no respetar la vida de cada una de las personas que existe, digamos. Si están las herramientas y si hay medidas que tomar, en este caso hay que tomarlo. De la inmunidad para este virus ha sido tremendamente complejo. De mi conocimiento respecto de la inmunidad de rebaño sí ha funcionado en algunos casos. En infecciones pasadas, digamos, pero no en este caso del COVID-19. ¿Ya? La inmunidad de rebaño, ¿no es cierto?, apunta a inmunizar a la población en general y a tenerlos a todos inmunizados en forma de infección, simplemente expandiendo la infección. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, yo veo que justamente la información aquí es importante tenerlo presente. Dice, los jóvenes dicen, bueno, no importa, nosotros nos podemos infectar y no nos pasa nada. Y ahí se piensa, dice, bueno, entonces, ¿por qué no usamos la inmunidad de rebaño? Pero resulta que los jóvenes no viven solos. Viven en entornos con personas mayores, con personas con problemas de distintos problemas de base, digamos, que van a hacer que esas personas sí enfermen de gravedad. Básicamente es eso lo que tenemos que tener presente. En este momento no tenemos otra inmunidad que no sea evitar que nos infectemos hasta que alguna de las tantas intentos de vacuna, ¿no es cierto?, ayuden a generar una inmunidad protectora, que tampoco consiste en solamente tener anticuerpos, que eso lo vamos a probablemente conversar más adelante. Hoy día se está hablando de la inmunidad mediada por células, especialmente linfocitos T, porque los anticuerpos en muchos pacientes ni siquiera los encontramos. Eso es lo que va a aportar por mi parte respecto de esta situación. Gracias. Sí, lo de la inmunidad de rebaño es realmente muy interesante, pero me gustaría señalar algo para empezar a mostrar lo que es Suecia. Nosotros asumimos que Suecia, que lo que la gente dice es que no hizo nada. La verdad que lo que hizo Suecia fue un contrato con su población. Le dijo a su población, tome usted las medidas, le enseñó cómo hacerlo. ¿Ya? Querría un poco comparar esto porque mis hijos estaban escandalizados, me acuerdo, cuando supieron que Holanda, por ejemplo, tiene aprobada la marihuana. Pero cuando uno mira Holanda, el consumo de marihuana es la mitad de lo que es en Chile por habitante. Entonces, si uno mira lo que ocurrió en Suecia, la verdad es que, claro, uno mira la movilidad, lo que hicieron los suecos, cómo se protegieron, y la verdad uno le empieza a dar la idea de que la población se protegió tal o mejor que en Chile. Entonces, la educación nuevamente nos muestra que efectivamente cambia mucho el comportamiento de una población ante una amenaza. Yendo al paso 2, digamos, de considerar de Suecia en ese contexto, Suecia cuando ya pasó la primera ola de casos en Estocolmo tenía positividad de personas alrededor del 7%. Tenemos que recordar que Santiago, cuando se hizo después que estaba pasando un poco el pic de la primera ola, tenía positividades sobre el 10% de serología. O sea, se contaminó mucha más gente en Santiago que lo que se fue contaminando en Suecia. Por lo tanto, decir que los suecos no se contagiaron, o sea, se contagiaron y naturalmente para buscar la inmunidad de rebaño es incorrecto. Un asunto similar es en Londres, donde ustedes saben que también se buscó lo mismo, y la positividad llegó a ser el 12% de las personas.
Y eso nos podría llamar bastante la atención porque para conseguir una inmunidad de rebaño se estima para este virus que se debe considerar alrededor de un 70% de contagio. Estamos considerando 7 olas similares para las que hubo en Santiago, 6 o 7 olas, para conseguir una inmunidad de rebaño, con todo el desastre que trajo. Así que se hace bastante difícil plantear eso como una estrategia. Y el otro, que es muy posible que las olas siguientes sean diferentes. Se ha dicho como menos que no ha habido una protección de todos los grupos, pero al menos en Reino Unido se pudo medir de que cuando estábamos hablando de ancianos mayores de 65 años, que son los que tienen mayor letalidad, solo el 2 punto y tanto por ciento de la población había tenido contacto con el virus. Por lo tanto, los ancianos aparentemente se protegieron y todavía no hemos llegado a que el virus ataque más fuertemente a las poblaciones que son más dañadas. Por otra parte, si es que esa es una estimación real de cuánto es lo que mata el virus dentro de este enfoque de la protección poblacional, tenemos varias estimaciones, pero lo más correcto no es estimar según el número de casos, porque el número de casos va dependiendo de cuánta es mi capacidad del sistema de salud de diagnosticarlo. Entonces lo que se ha podido hacer son seguimientos, estudios retrospectivos al momento, la verdad que esto se va a tener más claro a final de año, perdón. Se ha tomado serología para ver cuánta gente se infectó y hacer según el número de fallecidos una estimación poblacional. Eso en Brasil hace que de cuantos se infectan la tasa de fallecimiento es alrededor del 0,4% y para Nueva York se estimó en un 0,9%. O sea, un poquito menos del 1% de la población. O sea, si decimos que el virus afecte a todos y que pase nomás en todo el tiempo que se demore en pasar, más o menos fallecería un poco menos del 1% de la población, puede que un 0,5%, o sea, uno de cada 200 o uno en cada 100, más o menos, ¿ya? Esto es una tentación muy grande para muchos gobernantes, porque obviamente los fallecidos que van a estar criticando cómo se manejó el sistema no pueden votar en contra del gobernante, y en cambio para el gobernante es mucho más fácil decirle al 99% que sobrevivió que gracias a su gran manejo el COVID fue superado. Como ustedes ven, no hay ningún país que haya declarado que ha fracasado en el manejo del COVID, y no lo va a haber. Todos van a contar que exitosamente lo pasaron. Súper. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos gustaría ofrecerle a cada uno la palabra para dar su opinión y su parecer respecto a las conductas que podemos tener como ciudadanos. Voy a abrir la palabra para todos, comenzando por Carola Ott, sobre la pregunta, ¿cuáles son las conductas óptimas que debemos tener como sociedad para así reducir los contagios? ¿Y qué opinión tiene sobre las etapas que se establecieron en nuestro país que como una de sus consecuencias también presenta nuestra región de los ríos y otras ciudades del sur de Chile, otras regiones del sur de Chile especialmente, en una situación muy crítica actualmente? Entonces le abro la palabra a Carola Ott y después continuamos también con nuestros invitados. Disculpa, Carola, el micrófono está apagado. Disculpen, ahora sí. Como lo mencioné inicialmente, creo que hay una gran responsabilidad en el rol que cada uno tiene como integrante de una comunidad. Y lo acaba de decir el doctor Calvo, porque Suecia, ¿no es cierto?, actuó de una manera y de qué forma la educación de la población es fundamental para dar garantía de que los procedimientos, las conductas que se deben aplicar, van a ser aplicadas por todos y todas las integrantes de la comunidad. Y eso es lo que nos está jugando una mala pasada a nivel país. No estamos teniendo conciencia, hay un concepto que se llama la percepción del riesgo, y nuestra población ha perdido la percepción del riesgo, de la gravedad o de la pandemia, porque como lo mencionaban, los jóvenes creen que a ellos les va a dar un cuadro leve y no toman conciencia de las redes de contacto en donde están insertos. Entonces creo que es importante que tomemos conciencia que somos integrantes de una comunidad, no somos seres aislados, y de tal forma que debemos seguir las conductas, y que son bastante simples, son las 3 conductas básicas esenciales, que es el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, ¿no es cierto?, y la distancia social.
Eso es sin duda. Las semanas previas al establecimiento de la cuarentena en la ciudad, recibía yo comentarios de cómo estaba el centro de nuestra ciudad y que era realmente increíble la cantidad de personas, sin respetar. Muchas veces en ciertos locales comerciales se establecía una puerta de ingreso, la puerta de salida, ya no había respeto, la gente transitaba daba lo mismo que acceso. Entonces ahí uno ve realmente la falta de compromiso de educación. Por lo tanto, el estar concientizando permanentemente creo que es un aporte que podemos hacer a través, ¿no es cierto?, de estos programas, pero sin duda que es nuestra responsabilidad el poder avanzar en retroceder en la etapa que estamos actualmente, sobre las distintas etapas. Bueno, las etapas, digamos, podemos estar o no de acuerdo, pero son dinámicas, o sea, vamos a ir avanzando, retrocediendo, y eso va a ir no porque se nos esté imponiendo, va a ser producto de nuestro propio comportamiento como seres integrantes de una comunidad. Por lo tanto, de nosotros depende el salir de esta etapa en la que estamos ahora, que es la de cuarentena, tomando las precauciones para poder reducir el número de contagios. Eso puedo aportar de la pregunta. Muchas gracias, Carola Laguna, del Instituto de Microbiología Clínica, dando su parecer. Ahora le ofrezco la palabra a Mario Calvo Arellano, del Instituto de Medicina. Estimado, lo mismo, ¿qué conductas son las óptimas que podemos tener como sociedad, sobre todo, bueno, viendo la situación de nuestra región, pero también a nivel mundial, viendo que hay más de 50 millones de contagiados y contagiadas? Micrófono. El micrófono. Bueno, tú preguntabas por el tema de las conductas y también las fases que tenemos. Hay una cosa bien importante respecto a lo que se decide tener. Nosotros cuando mencionábamos, por ejemplo, de que aparecía hace un tiempo en los periódicos de que Hong Kong estaba con rebrote y que una situación muy compleja, la verdad que el número de casos de ellos era un poquito más de 100, lo que equivalía más o menos a 6 casos diarios en los ríos, ¿ya? Eso era lo que para ellos era urgente. Y un poco lo que quiero decir, un poco que cada país maneja el número de casos que quiere, más o menos los rangos que estima conveniente manejarlo. Y un poco Chile, si uno lo mira, decidió manejar una endemia alta, no decidió manejarnos a nivel bajo, ¿ya? No hay una norma internacional que diga cuánto es lo que tiene que manejar el país, así que no se puede, digamos, criticar o no, digamos. Personalmente a mí obviamente me hubiera gustado manejar un nivel bajo. En Hong Kong, tuve hace tiempo posibilidad de hablar con un hongkonés en medio de la pandemia y él me decía claramente, nosotros, me dijo, tenemos libertad. Ustedes, lo que ustedes tienen es egoísmo y autosuficiencia. Y a veces pienso un poco eso, que incluso a nivel de nosotros los académicos, cada uno tiene su propia agenda personal y busca qué es lo que tiene que hacer. Y lamentablemente, cuando uno analiza los factores de relación poblacional que se llevan a que el virus activo sea menos activo, claro que hay algunos factores como la temperatura que tienden a ayudar a que se disemine menos, pero el factor más relacionado es la movilidad de la población. O sea, hay que entender que mientras yo más veces tomo mis cosas, salgo de la casa, saludo a más personas de frente, eso significa que estoy aumentando el riesgo poblacional de que esta enfermedad se disemine. Entonces lo esperable, tal como estamos haciendo hoy, a pesar de que sería ideal estar en un estudio de radio conversando esto, es que tenemos que alejarnos del resto. Lamentablemente es así y es una mala época. Quizás la gran discusión, y esto viene a hablar de la fe y la esperanza, es el creer que el virus existe. En este momento, tal como mencionó Sándor, tenemos el gran problema que hay una existencia de redes sociales muy grandes que diseminan una cantidad de noticias falsas, en un país donde está encuestado además de que la gente cree que existen noticias falsas, pero cree que él siempre se da cuenta cuando son falsas y el resto no. Entonces hay una cero capacidad de dar cuenta que me están engañando, al decir de que, por ejemplo, el virus no existe o que se está inventando la existencia del virus. Y lo otro es para qué esperanza me voy a cuidar, porque lo que pasa es que hay tendencia de que todos nos vamos a enfermar, así que enfermarnos antes o después. Y la verdad es que la esperanza inicial cuando empezó esto era de que ojalá nos enfermemos tan lento que si nos enfermamos grave, nosotros, nuestros familiares, todos tengan un cupo de una cama en el hospital o una UCI. Pero a medida que se han ido dando las cosas, y ya meses de haber empezado la pandemia, nuestra esperanza es para solo unos meses más para llegar sano a la posibilidad de recibir una vacuna.
uno mira la tasa de mortalidad y dice, bueno, no es tanta la probabilidad que me muera, pero lo que ocurre ahora que uno tiene la posibilidad de ver pacientes, y hemos tenido la posibilidad de ver pacientes graves, la cantidad de meses que los casos hospitalizados quedan inactivados, incapaces de realizar sus actividades personales, y los que están quedando secuelados, con secuelas tanto pulmonares o neurológicas, que se están describiendo cada vez más, hace bastante claro que la esperanza de no enfermarse es una esperanza no menor. O sea, uno puede no morir, que es lo que a uno le importa, pero efectivamente puede quedar con secuelas. Y eso sí puede limitarlo mucho. Y tenemos ahora la ventana abierta ya de que vienen vacunas que nos pueden ayudar en esto, y yo creo que no podemos perder una oportunidad y tenemos que mantener este comportamiento poblacional de autocuidado y entender que el hecho de que la familia sea nuestra familia no es que sea más segura, al contrario, es a quienes más podemos arriesgar y dañar en esta situación. Muchas gracias, doctor Mario Calvo Arellano, del Instituto de Medicina de la Universidad, y le ofrezco la palabra ahora a Miguel Barría Maldonado, del Instituto de Inmunología. Lo mismo, quizás hacer un énfasis en nuestra región y la etapa de paso a paso que hoy día nos mantiene en cuarentena, y su opinión respecto a cómo llegamos a esto y se ha tratado la pandemia en nuestro país. Gracias, Rodrigo. Bueno, creo que las medidas ya se han dicho. Es importante el uso correcto de mascarilla, y ahí yo creo que lo que tenemos que poner en énfasis en todo momento es el correcto más que el uso, porque en el fondo mucha gente anda con la mascarilla, como decía Carol anteriormente, en la pera o en la boca, sin taparse la nariz, viendo que la nariz es uno de los principales entrada y salida de virus. Por lo tanto, yo creo que ahí digamos, hay que tomar en cuenta eso tremendamente, repetirlo hasta el cansancio, y decirle a la gente también, nosotros como personas comunes y corrientes de la calle, decirle a alguien, oiga, use su mascarilla correctamente. Ahí, por ejemplo, una cosa que es importante, esto del uso de la prevención. Mucha gente, yo le he dicho a varias personas, dicen, no, es que me cuesta mucho respirar, que me ahogo, no, es que yo tengo asma, y buscan una y otra cosa, donde todos sabemos hoy día que todo el mundo lo está diciendo, no, la mascarilla no te va a ahogar, no es algo que te va a ahogar, a no ser que te tapes completamente con una mascarilla que no corresponde, o en fin, ya eso es otra cosa, digamos. Ahora, respecto de nuestra situación en la región, pasamos de ser el ejemplo de este país, y lamentablemente aquí uno puede echarle la culpa a muchas cosas, no vamos a entrar en la polémica de echarle la culpa a quién. Partimos como el ejemplo de ciudades en el país, pero a la larga, ¿no es cierto?, fuimos perdiendo el miedo. Yo creo que esa es la razón. Toda la gente fue perdiendo el miedo a contagiarse, y por lo tanto comenzó a salir a la calle con la mayor tranquilidad del mundo, sin preocuparse de tomar las precauciones. Ahora, lo otro es que toman muchas veces las precauciones en la calle, pero no dentro de los locales comerciales, no dentro de las casas, no con los vecinos, y por lo tanto yo creo que ahí hay otro mensaje que no se pasa, porque dice, ok, los locales comerciales lo tenemos cerrados, o hay una circulación baja dentro de los supermercados, por ejemplo, pero nadie dice nada respecto de que vas a pasar a la casa del vecino, a pasar a la casa del otro vecino, después a ir a la casa de otro amigo, y te sigues moviendo dentro de la ciudad. Y eso es lo que en el fondo tenemos que evitar. La cuarentena busca eso, y yo creo que muchas veces no ha sido entendido, o simplemente, claro, todos queremos, y realmente al parecer el ser humano no está hecho como para estar encerrado en su casa en forma aislada, digamos, porque obvio trae otras secuelas, pero en este minuto yo creo que eso tenemos que hacer el esfuerzo por mantenernos dentro de nuestras casas, ¿ya? Mantenernos y salir lo mínimo posible. Esa es la única forma, como decía el doctor Calvo. Aquí la principal razón del aumento del número de casos son los contactos que tiene cada una de las personas, nada más que eso. Si la gente no sale, y una persona rápidamente identificada que se infectó y no contagia a nadie más,
va disminuyendo el número de casos. Habían unas simulaciones matemáticas y gráficas muy claritas, muy bonitas de esta pandemia que después fueron perdiéndose. Y como se veía cómo se iban contagiando al colocar unas esferas que se iban conectando y el aumento expansivo de cuando no tienes los cuidados, cuando limitas la movilidad. La limitación de la movilidad de la población es lo que yo creo que lo fundamental hasta que no tengamos, como decía el doctor Calvo, una vacuna que de alguna manera nos pueda ayudar a enfrentar de mejor forma esta pandemia. Gracias. Gracias, Miguel Barría Maldonado, del Instituto de Inmunología. Estimado Sándor Murso, presidente del SINDOC, le ofrezco la palabra también para que entregue su opinión. Creo que el mensaje, ¿no es cierto?, de este programa lo dieron nuestros tres invitados, expertos científicos, ¿no es cierto?, a quienes tenemos que escuchar y donde tenemos que buscar, ¿no es cierto?, nuestros hechos para justificar las conductas. Creo que está clarísimo. Espero que todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, estudiantes y no estudiantes de la universidad, de la comunidad y de la región de Valdivia, pongan atención a lo que nuestros tres invitados nos contaron hoy día, de que lo que más importante es proteger al prójimo, ¿no es cierto?, protegiéndose uno. Y eso, como dijo la doctora Carola Hot, y lo dijo Mario Calvo, y lo dijo Miguel Barría, usemos la mascarilla como debe ser, no la pongamos debajo de la pera, y lo más importante, movilizarse solo y cuando sea necesario, no para ir a tirar las piernas, no para ir a ver al vecino, no para hacer las parrilladas con los amigos. Creo que es fundamental si queremos que de alguna manera, ¿no es cierto?, traspasar el mensaje de que la ciencia y la credibilidad de la ciencia es lo fundamental para cualquier tipo de evento que ocurra en nuestra población. Yo quisiera agregar algo de respecto a la utilidad poblacional de las mascarillas. Uno son los resultados experimentales y otros los poblacionales. O sea, por ejemplo, se sabe que si yo estoy en una sala con 8 personas más, un par de horas ellos usamos mascarilla, y yo soy el infectado, si no usamos mascarillas voy a contagiar a 8. Con mascarillas puede contagiar a 4. ¿Ya? Pero lo que no se sabe, lo que no tenemos claro, es que en el momento de usar mascarillas, ¿cuánto es la conducta de riesgo que yo voy a inducir? Eso no lo sabemos. Y pasan cosas ridículas dentro de cómo la misma gente se engaña. Este ejemplo lo da hace unos días atrás, por ejemplo. Si alguien organiza una fiesta de cumpleaños y son todos obesos y tiene una tremenda torta y la explicación que dice que se están cuidando para no engordar porque le pusieron sacarina a la torta, eso nos da risa porque sabemos que es ridículo. ¿Ya? Y en el mismo cumpleaños nos dicen de que están usando máscara para no contagiarse el COVID. Hay gente que va a decir, no, pero es que están usando máscara, así que no hay problema con el COVID. Y la verdad es que es igual de ridículo. Es la simple realidad nomás. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan un par de preguntas que no queremos tampoco dejar en el tintero, aprovechando, como dijo bien Sándor, para el sindicato es muy importante la relevancia que tiene la opinión y la posición de la ciencia en estos momentos. Me gustaría preguntarles acerca de lo que estamos viendo con los rebrotes en el hemisferio norte y también considerando de que estamos pasando de la etapa de invierno al verano en el hemisferio sur, y estamos viendo que no se trata de un virus estacional como acostumbrábamos a enfrentar otros similares. Entonces me gustaría conocer la opinión de ustedes. No sé si alguien en particular, quizás desde la inmunología, o bueno, dejo abierta la palabra si alguno quiere aportar sobre eso, para después hacer la pregunta final sobre las vacunas, y en especial la vacuna que se podría probar en nuestra ciudad, en el sur de Chile, en la cual la universidad va a tener un importante rol. Entonces primero les pregunto sobre la estacionalidad o no estacionalidad de este virus. Le abro la palabra a Miguel Barría, ¿le parece? Sí. Yo prefiero que Mario. El doctor Calvo creo que es el más indicado para hablar acerca de este tipo de cosas, digamos, que está más relacionado con la parte digamos, salud. Sí. Ok. Muchas gracias, Miguel. Sí, yo pienso que hay algún grado de estacionalidad y hay datos que apuntan a eso. O sea, claramente cuando termina el invierno europeo, toda la parte invernal, en abril mejora toda Europa
y Estados Unidos también mejora. Y empiezan a mejorar en tasas poblacionales que son bastante cercanas, de hecho hay un gráfico muy bonito de eso, pero las curvas divergen. En un minuto Europa sigue bajando y Estados Unidos baja pero se queda alto. Y claramente hay una relación entre que se hicieron cosas en Europa para seguir creciendo, protegiendo a la población. Por ejemplo, Francia creo que fue el 11 de mayo que incorpora la mascarilla, a pesar de que ya pasó el pic, incorpora la mascarilla al uso corriente y se mantienen restricciones, por ejemplo, en España un buen tiempo. Sin embargo, son mucho más alteradas por las situaciones de cómo se comporta la población. España, si no me acuerdo mal, el 21 de junio retira el toque de queda para que la gente pueda salir a disfrutar en la noche, y eso hace que en agosto se convierta en la primera forma de contagio en España el ocio nocturno. O sea, el salir a carretear, digámoslo en términos simples. Y pasa a ser la segunda frecuencia las reuniones familiares y de amigos, que es la causa más frecuente antes de eso, y la causa más frecuente para nuestro país, y en tercer lugar quedan los brotes laborales. Entonces, está este accidente de que hay circunstancias del virus que hacen pensar de que pueda hacer una menos contagiosidad durante el verano, pero aumenta la movilidad en otros rangos. Un ejemplo claro de esto es lo que pasó en Florida, que siendo un sector turístico, aumentó la zona de turistas y fue donde se registraron las mayores tasas para el verano norteamericano. Y en Francia, en pueblos muy pequeños, reductos aislados, que habían tenido, al igual que nuestra región de los ríos, tasas muy buenas durante el pic en París, empiezan a tener brotes por desplazamiento de la población hacia esa zona. Por lo tanto, sí, es un virus con un elemento estacional, pero hay elementos de movilidad que tienen mucho más peso en lo que ocurre finalmente. Claro, la estacionalidad en realidad está dada por la movilidad de las personas, no por la temperatura más alta, más baja, que se da, digamos, como el caso de los virus de la influenza, que tienen, digamos, mayor susceptibilidad a infectarte durante el... Bien. Por el cambio de temperatura y eso, el climático, digamos. Ahora aquí, en este caso, el virus, al parecer, su comportamiento frente al clima, en el caso nuestro, da lo mismo que en qué época del año estemos, va a persistir en el ambiente igual. La temperatura no va a ser suficiente como para decir con esto ya se elimina o se muere el virus. Que es lo que muchas veces mucha gente pensaba al principio, dice, no, si va a llegar el verano ya el virus se va a morir, no, mentira. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias a ambos. Y la última pregunta antes de darle la palabra ya para despedir este interesante e intenso programa de Voces Académicas. Sin duda van a haber más espacios y desde el sindicato, por supuesto, para seguir tratando este tema. Y no dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre todo a Mario Calvo, obviamente si alguien quiere incorporar más opiniones, obviamente, pero él apareció en la prensa, Mario Calvo, apareció en la prensa diciendo que nuestra ciudad podría comenzar a probar una vacuna y la universidad tiene un rol allí. Quisiera darle la palabra para que nos cuente un poco, nos ponga al día en lo que consistiría esta posibilidad. Bueno, la verdad es que esto obedece a un esfuerzo que se hizo entre hartas universidades en el sentido de que había que tratar de que se probaran vacunas en Chile y tener una idea de lo que pasaba realmente en nuestra población. Ustedes han escuchado que las vacunas se demoran mucho tiempo en aprobarse en general, por varias razones, digamos, pero entre una de esas muchas es que se hacen muchas pruebas a población que es muy sana. O los primeros ensayos clínicos son prácticamente en personas que prácticamente tienen que tener cierta estatura, cierto peso, ser sanitos todos, no tomar medicamentos, o sea, unos verdaderos modelos. Y la verdad es que los chilenos no somos así. Entonces, una de las cosas importantes era probarla en chilenos de verdad y tener ideas de cómo estaba reaccionando nuestra población. Y en ese sentido se ha logrado hacer convenios o por misma motivación al menos para probar 4 vacunas en Chile. Nosotros vamos a tener acceso en la ciudad en un protocolo que finalmente lo está dirigiendo el doctor Mario Calvo Padre, que él corresponde a un respirólogo que tiene mucha experiencia en ensayos clínicos, ¿ya? Que fue lo que se primó para decidir este tipo de investigadores principales. El que la verdad que es el investigador principal de este estudio es el doctor Fernando Lana, en la Universidad de la Frontera en Temuco. Y ese ensayo va a tomar 2 centros en Santiago, Concepción,
Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, y se va a probar una vacuna que es con una plataforma de adenovirus tipo 5. ¿Ya? Explico lo que significa plataforma. Las tecnologías de vacunas hay múltiples, ¿ya? Y lo que ocurre es que uno puede hacer múltiples formas de hacer una vacuna, y la receta que voy a usar para la vacuna, esa es diferente para cada tipo de vacuna. Y en este caso se usa una plataforma de adenovirus tipo 5, que significa que un virus que comúnmente puede producir una infección respiratoria, elijo una cepa muy, muy atenuada y le pongo un trozo genético del virus del COVID, y ese hace que se recubra esta proteína del virus, y finalmente eso produce inmunidad contra el virus del COVID. También va a producir algo contra el adenovirus, pero principalmente lo que me interesa acá es el COVID. Esa plataforma es de una vacuna aprobada contra el virus ébola, y que es de las que ha permitido controlar la epidemia de ébola en África, el último brote que fue bastante mejor controlado gracias a que existía por primera vez inmunizaciones. Así que, digamos, es una tecnología que se ha utilizado. Sin embargo, no corresponde a las vacunas que tuvo mucha prensa la semana pasada, la vacuna de una casa farmacéutica, que es una vacuna de RNA mensajero, que probó 90% de eficacia. Esa es otra tecnología que inyecta un trozo genético que el cuerpo se encarga de reproducir y hacer proteínas del virus contra las que se hace inmunidad. Sin embargo, es una tecnología que es similar a la que tiene la vacuna rusa, que es la Sputnik 5, que tiene adenovirus 26 y adenovirus 5, y es una tecnología similar también a la que usa la vacuna de Janssen, que también está en prueba, que usa adenovirus 26, y similar a la vacuna que ha sido famosa también desde el principio porque ha tenido mucho despliegue mediático, que es la vacuna de Oxford, que prueba un adenovirus que es de origen simio. ¿Ya? Todas son virus en que se les puso trozos del COVID y uno hace inmunidad contra esos trozos del COVID. Bueno, esa vacuna ya está en prueba en otros países, no se tiene resultados preliminares, así que no puedo dar ningún adelanto ni se tiene conocimiento de cómo está funcionando. Y las vacunas en general, lo bueno que han tenido hasta el momento es que han tenido niveles de seguridad bastante aceptables. Eso es lo que sabemos hasta el momento prácticamente todas las vacunas. Y por los resultados que están teniendo las vacunas en general, da la impresión que vamos a tener varias vacunas y varias vacunas que van a poder ser efectivas. Muchas gracias. Bueno, entonces cerramos este interesante programa. Agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando, tanto por la 90.1 FM en Valdivia, como también por las redes sociales, tanto de Radio Watch como también del sindicato. Este programa y otros que hemos grabado, y también otros que estamos preparando para las próximas semanas, estarán disponibles en nuestro sitio web www.sindocwatch.cl. Les ofrezco la palabra entonces para despedirse y quizás terminar alguna idea o algún mensaje final, comenzando con Carola Ott Lagunas, Instituto de Microbiología Clínica. Gracias. Sí, me gustaría poner un tema cortito, pero que también apunta al nombre del programa, que era Hechos y Mitos, y creo que se abordó un poco esto del cuestionamiento de la existencia o no del virus, que fue creado, también se escuchó, ¿no es cierto? Y yo quería recordarles un poco de mis contenidos, digamos, de materia, sobre los virus emergentes. Los virus emergentes normalmente se asocian a virus RNA, de genomas RNA, porque hay virus que tienen genomas DNA que son más estables, pero los virus que tienen genomas RNA son muy versátiles y tienen la capacidad de mutar con mayor facilidad su genoma y adaptarse a nuevas condiciones climáticas, ambientales, a saltar de un nicho ecológico, o sea, de un huésped a otro. Y esto no ha sido nuevo, no es nuevo. Si uno revisa registros históricos, se ha evidenciado la emergencia de nuevos virus a través de la historia. Lo mismo para el caso de influenza. Nuevas cepas de virus influenza que emergen cada 100 años, cada 50 años. Vivenciamos el 2008, si mal no recuerdo, Mario, 2009, la influenza porcina, que ahora es la H1N1, y que también alude a este tipo de comportamiento que tienen los virus RNA, donde nuestra responsabilidad como seres humanos es fundamental, porque nuestras conductas propenden a que se aceleren muchas veces la emergencia de estos virus, porque invadimos zonas silvestres, las Amazonas, zonas selváticas, donde hay virus que coexisten normalmente en sus ecosistemas, y el ser humano, al invadir,
¿no es cierto? Tomamos contactos con estos sistemas y nos hacemos vulnerables a ser infectados. Los murciélagos juegan un papel fundamental porque son portadores de más de 500 tipos de virus distintos y obviamente localidades, países asiáticos normalmente donde se consume mucho animal exótico, tienden a ser siempre foco de vigilancia internacional por la emergencia de los patógenos emergentes. Pero es algo que va a estar y nos va a acompañar siempre, por lo tanto esto de creer que fue una manipulación y fue creado es propio del comportamiento que tienen los virus, que tienen este genoma RNA que les da, para ellos es una super capacidad de adaptarse, pero para el ser humano obviamente es una desventaja porque nos hacemos vulnerables a estar permanentemente sometidos a este tipo de circunstancias. Por lo tanto, el educar a la población para este caso de esta pandemia, sin duda que va a ser beneficioso para los futuros que nos demanden, ¿no es cierto?, asociado al cambio climático y a las conductas que como ser humano tenemos. Eso, y algo muy cortito, que para mí fue un orgullo ver cómo nuestra institución desde marzo reaccionó de manera efectiva, con todas sus capacidades. Creo que siempre se cuestiona nuestra universidad, que está en la isla, que está preocupada de otras cosas, y yo creo que hay que destacar cuando nuestra institución se la juega y están todos los académicos intentando aportar, y en este sentido distintas macrounidades, ingeniería, ciencias veterinarias, medicina, filosofía jurídica también, con seminarios reflexivos y colocando los temas de importancia en la comunidad. Por lo tanto, para mí es un orgullo ver cómo nuestra comunidad universitaria se alinea como corresponde, generando el conocimiento a disposición de la comunidad. Así que eso, y agradecer nuevamente el espacio. Gracias, Sándor, por la invitación. Para mí fue un agrado estar con ustedes y compartir este espacio. Un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Carola Lagunas. Le doy la palabra también para despedirse Mario Calvo Arellano, Instituto de Medicina. Sí, muchas gracias. Quisiera agregar lo que decía la doctora Ott, que dice ya desde marzo. Debo destacar que la otra vez, revisando unos documentos, Alejandro Rojas compró la proteína para inmunizar sus alpacas en enero. O sea, esa fue la fecha en que se empezó a planificar cómo actuar. Bueno, respecto a lo que a mí me gustaría compartir un poco, tal como mencionó la doctora Ott, a principios de siglo tuvimos casi una pandemia por el SARS-CoV original. Nos salvaron dos cosas, que los países que les tocó eran muy organizados, de hecho son los mismos que han logrado bloquear la pandemia en este momento. Y nos salvó también una cosa, que la mortalidad era mayor. ¿Qué significó eso? Que prácticamente todos los pacientes eran sintomáticos. Nosotros estamos en una pandemia ahora metidos porque tenemos un gran número de personas con muy pocos síntomas o que empiezan a contagiar antes de quedarse síntomas. Ya se ha hecho tan difícil el control porque la gente dice yo estoy sano y no voy a contagiar a nadie. Y en esa forma es muy difícil sacarlos de ese predicamento. El 2009 tuvimos una pandemia de influenza que afortunadamente fue dentro del rango de las pandemias leves, y ahora estamos en el 2020 en otra pandemia. Somos sobre 7.000 millones de habitantes en esta tierra. Eso significa que el encuentro que tenemos con el mundo animal, tanto por forma natural como artificial, por la cantidad de criaderos que tenemos que tener de diferentes animales para poder subsistir, eso ha llevado de que con alta probabilidad, no voy a decir con toda seguridad, esta no es la última pandemia que tendremos en nuestras vidas. Y es un poco como sociedad tenemos que tener súper claro que como sociedad completa tenemos que empezar a prepararnos para que estemos mejor parados para la siguiente, tanto desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista científico, que haya ciencia realmente auspiciada en muchos países, una cosa que se ha discutido, y sobre todo desde el punto de vista legal, ya que claramente se ha visto los recortes y las dificultades que tiene la autoridad a nivel local para poder imponer realmente medidas restrictivas como las que se han visto en otros países. Muchísimas gracias por su participación, doctor Mario Calvo Arellano. Y le ofrezco la palabra ahora a Miguel Barría Maldonado del Instituto de Inmunología. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que esta oportunidad de estar, digamos, para llegar ojalá a un número importante de la población local, que podamos entender y ponernos en el contexto de esta pandemia.
tener claridad que existen métodos de los mecanismos de tratar de prevenir la enfermedad, pero por otro lado, ¿no es cierto?, está el desarrollo científico, que es importante, que se está tomando en cuenta en el mundo, en el sentido de tratar de entender cómo funcionan estas enfermedades, tratar de entender un poquito cómo funcionan las vacunas. Ya se mencionaba aquí, ¿no es cierto?, es importante que se prueben las vacunas en nuestra población. Eso es tremendamente importante. Creo que quiero resaltar ese punto, digamos, porque hay varios aspectos, digamos, desde el punto de vista científico, y respecto de la vacuna. No es una vacuna que funciona muy bien en otro país, puede perfectamente no funcionar en el nuestro. Eso es perfectamente posible. Tenemos una población, hoy día hay una inmigración de distintos países y todo lo demás, pero sin embargo hay aspectos que tienen que ver con nuestra propia genética, que queramos o no, no estamos tan mezclados con el resto del mundo, y que eso hace que podamos ser más o menos susceptibles. Hay mucho que estudiar todavía, hay que saber respecto, pero esto de probar una vacuna aquí en nuestra población es tremendamente importante. Ahora, hay que tomar en cuenta que eso significa que estas personas que se sometan al estudio de vacuna, idealmente, no para ellos, pero es idealmente que se contagien, para poder saber si efectivamente la vacuna está teniendo efectividad. No sacamos nada con que alguien diga, si yo quiero ser parte de un estudio de la vacuna y esconderme para que no me infecte, porque eso no va a tener buenos resultados. La idea es que hay una población importante que se exponga al virus, ya que como en humanos, obviamente que no es como en modelos experimentales donde uno puede desafiar al individuo. Aquí no podemos desafiar a las personas, no podemos necesariamente decir, a ti te voy a infectar después de vacunarte a ver si funciona la vacuna. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta entonces dos cosas, que es la posibilidad de protegernos tomando las medidas de prevención que ya se han dicho acá, el uso de mascarilla, la distancia social, el disminuir la movilidad, y por otro lado, ¿no es cierto?, la existencia del desarrollo de estas vacunas, ¿no es cierto?, que hay hartas opciones en este momento en camino, y esperamos que no se demoren tanto en concretarse, y lo bueno es que algunas de estas van a ser evaluadas aquí en nuestra propia población. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Miguel Barría Maldonado. Y para finalizar, le ofrezco la palabra a Sándor Murso Flores, presidente del SINDOC. Muchas gracias, Rodrigo. Primero que nada, agradecerles nuevamente, Carola, Mario, Miguel. Muchas gracias por compartir con nosotros en Voces Académicas del sindicato, y para la comunidad, ¿no es cierto?, el compartir vuestros conocimientos para el bien vivir y el buen pasar de esta pandemia en nuestra ciudad y en la región y en Chile, si lo están escuchando, ¿no es cierto? Yo quisiera hacer una reseña. Mario, ¿no es cierto?, y todos estamos de acuerdo de que parece que le perdimos el miedo a los contagios. El ejemplo que daba Mario era muy cierto, de que estamos todos con mascarilla, pero igual estoy contagiando a gente que tiene, si yo soy el contagiado. Pero por otro lado, en mi experiencia particular, he tenido que salir al centro a hacer una compra para la casa, y me di cuenta de que pareciera que no hay pandemia. Al menos yo estoy en Valparaíso, y está toda la gente vendiendo sus cosas en el piso, ¿no es cierto?, como si nada ha pasado, y no hay distanciamiento social, no hay, la gente anda con las máscaras aquí en la Entonces, yo me puse a pensar, sí, tiene razón, somos mal educados cívicamente, y tenemos mucho que hacer con eso, y este es uno de los programas que apunta a eso. Pero por otro lado, también tengo que ser humano y pensar que ese tipo de personas, y chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, que viven de un comercio informal, ellos no tienen, si ellos no van a vender su zapatilla o lo que sea en la calle, no tienen comida. Entonces también creo que es un tema que para un próximo programa, ¿no es cierto?, y que tiene que ese tema, y lo trajo Carola pero muy inteligentemente a la mesa, y que tiene que ver con nuestros modelos económicos que estamos persiguiendo. Eso hace que estemos invadiendo todos los hábitats, porque no estamos produciendo para consumo individual, sino que para hacer negocios.
¿no es cierto? Entonces, pero eso va a otro, pero desde ese punto creo que el mensaje también va a que el único en este minuto, y esa es mi opinión personal, como Sándor Mulso, geólogo marino, que puede endeudarse para mejorar la implementación que los científicos están diciendo a la ciudadanía en estas tres cosas, ¿no es cierto? Usa la máscara, no salgas a todos los lados y distánciate. El único ente que se puede endeudar para que ese tipo de comercio informal pueda subsistir y no propagar lo que nosotros estamos tratando de contener es el gobierno. No son los ciudadanos. No es el retiro del 10% de la AFP. Esa es una política paliativa, no es proactiva, es una política reactiva. El único que puede endeudarse es el gobierno y tiene que hacerlo ya. Yo con eso me despido, les doy nuevamente las gracias a nuestros tres invitados, a Rodrigo por coordinar esto y los esperamos en nuestro próximo Voces Académicas. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Yo solo agradecer también a Roberto Villarruel, también colega del Sindicato de Docentes, quien me está ayudando también en la producción del programa, y nos encontramos a la próxima. Gusto de verlos.